Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, precioso Cordero. A ti venimos en el nombre de Cristo. Hable, Señor, su iglesia escucha. Te adoramos, Cordero Santo, y te bendecimos. Hemos creído, creemos en ti, Señor. Sabemos que tus palabras son espíritu y son vida a nuestra vida, Señor. Creemos cada uno de tus pactos y juramentos. Nos abrazamos, Señor, de tus promesas. Creemos que justos son tus juicios, que tu palabra es la verdad que nos liberta, Señor. Que al conocer tu verdad somos libres, Señor. Somos libres. Que en el perfecto amor no hay temor. Tu amor por nosotros echa fuera cualquier temor. Te adoramos, Señor, y bendecimos. Háblanos las palabras que son espíritu y son vida. Así como quedó escrito que harías lo que tú quieres a través de tu palabra y que ella prosperaría en nosotros para cumplir el propósito por el cual envías. Declaramos que tenemos nuestra mente receptiva, el corazón dispuesto, estamos atentos. Nuestros oídos están abiertos, nuestra voluntad rendida. Hemos adorado tu nombre, Señor. Creemos en ti. Te bendecimos, hermoso Cordero, y te damos gracias en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén, Jesús. Amén. Bendecidos mis hermanos, les amamos. Sea bendecido quien está ahora conectado con nosotros. Reciba abrazos, amor del Señor y de su iglesia. Y nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Quiero leer una porción de las Escrituras en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. Y esta porción de las Escrituras habla acerca de cuando Jesús está con sus discípulos. Es un pasaje paralelo a Mateo 24. Cuando se están hablando, los discípulos están inquietos, queriendo saber acerca de los últimos tiempos, del reino de Dios y todas esas cosas. Entonces encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, toda esta porción de las Escrituras abarca desde el versículo 25 al 33, pero solo voy a leer 3 versículos como base fundamental del mensaje de este día. Dice la palabra del Señor, hablando Jesús con sus seguidores: habrá en la tierra angustia de las gentes y confusión, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiero leerles la versión internacional en esta misma porción de las Escrituras. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas. Se desmayarán de terror todos los hombres, temerosos por lo que pueda sucederle al mundo. Cuando empiecen a suceder estas cosas, hablando a los discípulos, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención.
Entonces, vamos a hablar un tema llamado temor. Y quiero volver a leer esta porción de las Escrituras. Habrá en la tierra angustia de las gentes y confusión. Angustia y confusión. Desfallecimiento de los hombres por temor a la expectación de las cosas que vendrán. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantaos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Biblia dice que ante los acontecimientos finales, las personas de las naciones tendrán angustia y confusión. Su ánimo desfallecerá por el temor y una expectación incierta de las cosas que vendrán. Pero a nosotros, su iglesia, a nosotros los seguidores cercanos, el Señor nos dice, cuando estas cosas ustedes observen que comienzan a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza. La respuesta de la sociedad ante los acontecimientos de nivel mundial, los eventos naturales o los desastres naturales que a veces son de carácter inexplicable, todos los acontecimientos juntos desatarán temor, han desatado temor. Yo percibo una atmósfera de mucho miedo, de mucho miedo de todas las personas o de la mayoría de las personas, particularmente en nuestra ciudad o en nuestra nación. Las personas tienen mucho miedo. La Biblia dice, cuando ustedes observen que todas estas cosas empiezan a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza. Si esta enseñanza necesitara un título, se llama temor. Y vamos a comenzar con una parte de las Escrituras que se halla en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de las Crónicas de Israel, en el capítulo 20. Yo puse como título de esta porción que vamos a leer ahorita, cero probabilidad. Se desata una guerra contra el pueblo liderado, el pueblo de Judá liderado por Josafat. Una guerra con cero probabilidades de victoria. Y se le anuncia que ejércitos de diversas naciones, numerosísimos, vienen para conquistar el reino de Judá liderado por el rey Josafat. Solo voy a leer unas porciones pequeñas de las Escrituras porque es una historia larga, pero yo estoy haciendo énfasis en versículos muy específicos que pueden llevarnos a conocer todo este caso. Dicen las Escrituras, se le avisa a Josafat, contra ti, rey Josafat, viene una gran multitud. Entonces tuvo temor y se humilló para consultar a Jehová. Y se reunieron, él reúne a todo el pueblo de Judá y se reunieron para pedir socorro a Jehová. Entonces Josafat dijo, Josafat empieza una oración, reúne al pueblo y comienza una oración frente a todos los que estaban abatidos por este acontecimiento. Entonces Josafat dijo, hablando con Dios, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, oh Dios, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Recordando una promesa que Dios le había hecho a Salomón antiguamente, y él se apropia de ella. En nosotros no hay fuerza contra esta multitud, en nosotros no hay fuerza contra esta multitud.
No sabemos qué hacer, dice Josafat, y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces el levita Jaziel dijo, cuando Josafat está orando, está apelando a la justicia que como pueblo de Dios ellos han tenido, porque los unos pueblos de los que los venían atacando, Dios les había dicho al pueblo que venía llegando, al pueblo de Israel, les dijo, a ellos no los ataquen, no hagan guerra contra ellos, pero ahora ellos estaban haciendo guerra contra los judíos. Entonces apela a la justicia de Dios, apela a la bondad de Dios, y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, tras esta oración argumentada, el profeta Jaziel se levanta y dice así, de parte de Dios: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud, dice el Señor, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. No tendrán por qué pelear ustedes, paraos y estad quietos. Entonces, ante este argumento de Dios a través del profeta, dijo el rey Josafat: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La Biblia dice: contra ti, rey Josafat, viene una gran multitud. Entonces tuvo temor y se humilló para consultar a Jehová. Cuando ellos se vieron en tanto riesgo, reconocieron que no estaban capacitados para enfrentar ese número de naciones reunidas en su contra. Cuando se sintieron tan vulnerables, la Biblia dice que consultaron al Señor. Se humillaron y consultaron al Señor, unas palabras claves. Y quisiera que cada uno de nosotros en este momento reflexionara que cuando nos sentimos tan vulnerables, cuando nos sentimos intimidados, cuando sentimos que estamos en tan gran peligro, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos ante estos acontecimientos? Yo creo que todas las personas de la tierra, toda la iglesia del Santo Cordero, en algún momento de nuestra vida o en muchos, nos hemos visto angustiados, presionados, incapaces de poder resolver alguna situación, de enfrentar esto y salir vencedores. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey? Toda la responsabilidad de cómo se enfrentaría a este problema inminente descansaba sobre el rey Josafat. Así que ante tal responsabilidad hizo lo correcto, aunque era el rey, aunque portaba la corona, aunque era el popular, el importante, el influyente. Reconoció que ante acontecimientos así, solo Dios puede librar. Así que se humilló para consultar a Dios. Y yo creo que ante las cosas que pudieran hacer sobresaltar nuestro corazón, estrujar nuestro corazón, movernos la fe, consultar a Dios. ¿Qué quería Josafat? Dijo: ¿qué hacemos? En nosotros no hay fuerza. Nosotros no podemos enfrentar ese ejército, definitivo. Se reunieron para pedir socorro a Jehová, no para lamentar su desgracia, no para comunicar mutuamente sus miedos, no para reprochar por qué vienen tantos contra nosotros y por qué permites que vengan tantos contra nosotros y nosotros ni sabemos qué hacer. Se humilló, consultó al Señor. Cuando consultas a alguien, le preguntas qué hacer ante esto. Y cuando Josafat consultó al Señor, reunió a todas las personas para pedir socorro de Dios. Entonces Josafat, ante todo su pueblo, levanta una oración que ellos acompañaron y empieza a apelar a las promesas dadas, porque esta porción de las Escrituras, en la oración de Josafat, apela a la promesa dada a Salomón aquel día de la consagración del templo.
Dios le dio esta promesa a Salomón, pero alcanzaría las generaciones siguientes. Así que Josafat hace mención de esta promesa. Le recuerda a Dios que ellos hicieron lo que Dios les indicó cuando tenían que hacer justicia con los pueblos moabitas y amonitas. Y ellos no los atacaron. Y le dice al Señor, apela a la misma justicia de Dios y le dice, no eres justo, no eres nuestro Padre bueno, no en ti está el poder para librarnos. Si mal viniere sobre nosotros, o espada, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. ¿Cuál era la alternativa? Porque la alternativa podía haber sido echar a correr, echarse a llorar, reprochar, como hicieron los israelitas cuando estaban en el desierto. Pero la postura de Josafat era crucial, pues era el líder. Era crucial para la nación. ¿Te acuerdas cuando los 10 espías hicieron que todo el pueblo se pusiera a llorar y por toda la noche gritara en incredulidad? Tan diferente a Josafat. La postura de Josafat apeló a las promesas, le recordó a Dios las justicias en obediencia que ellos habían hecho y apeló a la justicia misma de Dios, a su poder protector para con nosotros. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y salvarás. En nosotros no hay fuerza contra esta multitud, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. No sé qué hacer humanamente, pero vengo a ti que conoces el futuro. Entonces Dios habla por medio del levita profeta Jaziel y dice: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Cuando el profeta habla, todo el pueblo está oyendo. Así que el profeta dice: ustedes no van a tener que pelear, pero sí van a enfrentar a sus enemigos. Entonces, lo fantástico de un líder que tiene fe, convicción, que puede guiar a su familia, a su barrio, a su congregación. Josafat dio esta afirmación importantísima: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, no solo Jaziel dijo: ustedes no van a tener que pelear. La indicación de Dios era: vayan, ustedes se van a encontrar con este ejército. Muchísimas personas se van a encontrar con él en tal lugar. Vayan y quédense en ese lugar. Ustedes no van a tener que pelear, pero quédense allí. Vayan. Y la Biblia dice que creyendo a la profecía de Jaziel, el pueblo se levantó y fue hacia el lugar. El Señor le dijo: mañana ustedes se enfrentarán a este ejército, solamente que ustedes no tendrán que pelear. Ellos fueron valientes, obedientes y con una fe muy respetable. Oyeron a los profetas, oyeron al profeta, oyeron al Señor y creyeron a él. Así que fueron hasta allá. La Biblia dice que cuando llegaron a ese lugar y venía la multitud de soldados de diferentes naciones contra ellos, ellos empezaron a cantar. Dice que fueron los levitas, fueron los salmistas, eran los que iban al frente, y comenzó la alabanza. Durante el tiempo de glorificar a Dios en fe, la Biblia dice que Dios mismo hizo que en las emboscadas que ellos habían puesto contra la nación judía, ellos cayeron en esas emboscadas. No se reconocieron entre sí, pelearon entre sí. La Biblia dice que habrá temor, expectación de las personas en estos últimos tiempos por las cosas, los acontecimientos que vendrán. Pero el Señor nos enseña: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza.
quiero hablar acerca del temor en otro ejemplo de las Escrituras. El subtítulo de esta porción de las Escrituras es Paralizados por el temor, una porción que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 4. Dios había dado la orden de que se reconstruyera el templo que había sido derribado por los enemigos del Señor. Las murallas de la ciudad estaban derribadas, el templo estaba derribado, saqueado, quemado y abandonado. El rey de Babilonia se había llevado a los judíos para su tierra en diferentes ciudades. Así que Jerusalén estaba abandonada y el templo en ruinas. Llega la palabra del Señor, indica, pone en el corazón de sus siervos regresar, y particularmente en el corazón de Ciro, rey de Persia, Ciro el Grande en aquel entonces. Y Ciro dice: regresen, una orden oral y escrita. El Dios del cielo me ha indicado que los judíos regresen a su tierra, vuelvan a Jerusalén que está en Judá y que edifiquen el templo. Y el tesoro del rey le va a dar todos los recursos que necesiten para levantar nuevamente el templo de adoración a Jehová, el Dios de los judíos. Y comienza el primer éxodo de Persia, porque para entonces Persia había conquistado Babilonia. Ahora Ciro era el rey y hacía volver la cautividad. Regresan con las mejores intenciones, bajo el liderazgo del rey Ciro y su apoyo total. Y cuando están manos a la obra en la reconstrucción del templo, porque no mandaron a reconstruir las murallas, lo primero que se debía reconstruir para los judíos era el templo, porque era el centro del éxito. La adoración, la alabanza, los sacrificios, la voluntad de Dios era fundamental. Era la piedra angular para que la economía y todo empezara a fluir nuevamente después de la cautividad. Pero cuando están manos a la obra, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos consejeros, sobornaron a los consejeros para frustrar sus propósitos de reconstrucción del templo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios y quedó suspendida todo el tiempo del rey Ciro de Persia hasta el segundo año del reinado de Darío, 20 años. Tenían el apoyo de Ciro, el mandato de Ciro, la anuencia del rey. Pero el pueblo de la tierra les intimidó, sobornó consejeros por años. Así que la obra que Dios había indicado que ellos hicieran para bien de la nación, porque reconstruir el templo representaba que todo empezara a progresar, la economía, el comercio, las familias volverían, se levantarían los muros de la ciudad y volverían a ser independientes. La reconstrucción del templo era la piedra angular y el diablo lo sabía. Así que instigó personas, dice que el pueblo de la tierra, las gentes de la tierra, insistían, los desanimaban, los amenazaban, se burlaban por años. Finalmente los amenazaron con armas y la obra se detuvo. El temor es capaz de paralizar a las personas, de paralizarnos, de turbarnos. Como sucedió aquí. Tenemos dos ejemplos de inicio. El primero, Josafat, que ante el temor hace lo correcto. El segundo, ante la reconstrucción del templo, tenían la aprobación y el respaldo del rey, un edicto establecido.
Sin embargo, hubo cosas mayores para ellos que detuvieron la reconstrucción. ¿Cómo se llama este tema? Temor. ¿Qué dice Dios al respecto? Isaías 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, pon aquí tu corazón. Tú que escuchas aquí, pon tu corazón. Pide al Señor, ensancha mi corazón al entendimiento. Porque Jehová me dijo de esta manera, me lo dijo con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Y me enseñó a no caminar por el camino de este pueblo con estas palabras. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El subtítulo es: teman al Señor. Porque Jehová me dijo de esta manera, me lo dijo con mano fuerte, me lo dijo y me enseñó a no caminar por el camino de este pueblo con estas palabras. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen. ¿Cuál era el camino del pueblo de la tierra? Temer todo. La Biblia dice que Jesús vino para rescatar a aquellos que por el temor a la muerte vivían todos los días de su vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Quien teme a Dios no tiene más nada que temer. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santifiquen, que Él sea tu temor y Él sea tu miedo. ¿De qué temor estamos hablando? Estamos hablando del temor reverencial, de saber que Él es el Señor que gobierna el universo y las naciones de la tierra. El temor respetuoso, el temor reverente, el temer sus leyes y acatarlas, el vivir en la justicia de su reino. Que Dios sea tu único temor y Él sea tu miedo, porque el que teme a Dios no tendrá más nada que temer. El libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría, capítulo 14 y verso 26 dice lo siguiente: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán esperanza. Vamos a ver. El saber que tememos a Dios, que reverenciamos su grandeza y cumplimos su voluntad, allí descansa nuestra confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 19, 23 y 14, 27. El temor de Jehová es para vida. Es el único temor que Dios dice: teman muchísimo. Tengan todo el temor de Dios posible, porque el que teme al Señor se comporta. El que por temor al Señor, no voy a decir estas cosas, por temor reverenciar al Señor no haré esto. Por el temor del Señor haré esto o dejaré de hacer lo otro. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Qué precioso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarnos de los lazos de la muerte. Así que el que teme al Señor, Dios lo conoce, Dios lo defiende. El temor que había caído sobre Josafat
lo invitó, lo empujó a ir a consultar al Señor y reunir el pueblo para hacer oración. Cuando el temor nos invade, ¿a quién consultamos, hermanos? ¿Al médico? ¿Al horóscopo? ¿Al vecino? ¿A quién pedimos opinión? ¿A quién consultamos? Porque lo que la Biblia habla acerca de este hombre es crucial. Dice que se humilló ante Dios y consultó al Señor. Acuérdate que él se asió de las palabras de promesa. Usó aquellos argumentos que eran favorables para ellos cuando habían hecho justicia. Apeló a la bondad, a la justicia y al poder soberano de Dios. Y halló una respuesta. El profeta dio una indicación. La indicación era muy desafiante. Vayan y preséntense ante sus enemigos. No lleven armas porque es que no van a pelear. Pero creyeron. Así que a Josafat, el líder principal, porque es muy importante si tú eres el líder de tu familia, es muy importante que infundas en ellos confianza. Así que él dijo: creed al Señor y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y el pueblo empezaron a cantar alabanzas. Tan diferente a cuando el rey estaba apoyando la reconstrucción del templo para retomar la adoración. Y se paralizaron de temor. El temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre. Es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho, pero la justicia libra de muerte. El temor del Señor nos libra de muerte, pero la justicia también. Ezequiel 18, 1 al 9. Voy a leerlo. Pon aquí tu atención, pon aquí tu corazón, porque esto es importante. Mira nada más. Ezequiel profeta: vino a mi palabra del Señor diciéndome: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, el hombre que fuere justo. ¿Y qué es la justicia? Que no comiere sobre los montes, o sea, una adoración de idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos, ni se llegare a la mujer de su prójimo. El hombre que no oprimiere a ninguno, que al deudor le devuelva su prenda, que no cometa robo, que comparta su pan con el hambriento y que cubra al desnudo con vestido, que no preste a interés ni tome a usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere un juicio verdadero entre un hombre y otro. El hombre que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Este es justo, este vivirá. Y cuando se trata de injusticias, cuando se trata de fallar y de pecar, si alguien está ahora mismo escuchando y oye esto, dice el Señor en su palabra: mas el impío, si se apartare de todos los pecados que hizo, si guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo, pregunta el Señor, la muerte del impío.
no vivirá si se apartare de sus malos caminos, dice Dios, nuestro amado Dios, porque no quiero la muerte del que muere. Conviértanse pues y vivirán. El temor del Señor, el arrepentimiento y la justicia libra de muerte. Si vamos a hacer un resumen de lo que hemos escuchado, pon aquí tu corazón. Ante enemigos fuertes y numerosos, ¿qué hacer? Reconocer que nosotros no tenemos fuerza, que no sabemos qué hacer. No sé si es correcto ir o no ir. No sé si es correcto esto o lo otro. No sé cómo enfrentarlo. Me siento confundido. Tengo miedo. Segundo, consulta al Señor. Antes que consultar cualquier cosa, pide dirección a Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la decisión a tomar? ¿Cuál es tu consejo de vida? Voy a tomar el consejo. Háblame al corazón. Habla, Señor. Tu sierva escucha. Y ante el consejo, cuando oigas el consejo de Dios, cuando lo haya puesto en tu corazón, confía en Dios, porque ellos lo hicieron. Josafat confió en la palabra del Señor y fueron y enfrentaron el problema. El Señor les dijo: enfréntelo con alabanzas, y comenzó la alabanza dirigida por los salmistas. Por todos los levitas se oía hermoso el estruendo de alabanza. Cuando la alabanza en fe comenzó a escucharse, sus enemigos se lanzaron uno contra el otro, y ellos quedaron perfectamente libres. Ante enemigos que hostigan y amenazan, como en los tiempos de Esdras y Nehemías, que la insistencia del hostigamiento no te paralice. Era que esto, que el otro, que no, que van a venir, que van a ver, ahorita los voy a acusar con el rey, y esto y lo otro. Durante años la conspiración contra ellos duró muchos años. La Biblia dice que la obra de la reconstrucción se detuvo desde el mandato de Ciro, porque el primer año de Ciro, rey de Persia, cuando él toma el trono, lo primero que hace es regresar los utensilios sagrados al templo y mandar de regreso a los judíos para su tierra. Un ungido del Señor, un extranjero ungido. Pero vino el hostigamiento, vinieron los enemigos. Ellos escucharon el hostigamiento, las amenazas. El pueblo de la tierra intimidó a los judíos y se detuvo la obra por 20 años. Así que ante enemigos que hostigan y amenazan, que la insistencia del hostigamiento no te paralice. ¿A quién temer? El Señor dice: no caminen por el camino de este pueblo, de estas gentes. No teman lo que ellos temen, ni llamen conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Santifiquen a Dios con sus vidas, oraciones y alabanzas. Para el Señor sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo, porque el temor de Jehová es manantial de vida. Que Dios sea vuestro miedo, el temor del Señor es para vida. La justicia nos libra de muerte. El arrepentimiento y una vida justa pueden librarte de una muerte segura. Ante esta enseñanza, quiero que oremos juntos, que digamos a nuestro Rey glorioso que Él sea nuestro temor y nuestro más grande miedo. Que el temor reverencial al Dios eterno que nos ha salvado nos libre de la muerte. Que seamos gente justa. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que la justicia nos libra de muerte. Mira, yo reflexionaba ahora que terminaba este tema, que preparaba el tema.
los seres humanos han sido capaces de cometer atrocidades uno contra el otro. Actos innombrables, abominables, se cometen contra niños, adolescentes y jóvenes. Los seres humanos somos traicioneros, deshonestos, manipuladores y mentirosos, ingratos, incrédulos y desobedientes. Aquí dice el Señor: pero si el pecador se apartare de todos los pecados que hizo, si guardara mis enseñanzas, si se comportara según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas a causa del arrepentimiento y el perdón de Dios. No le serán recordadas en la vida en su justicia que hizo, en esa justicia vivirá. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío?, dice el Señor. No vivirá si se apartara de sus malos caminos, porque no quiero la muerte del que muere. Conviértanse pues y vivirán. Preguntémonos rápidamente antes que oremos. Tomemos un momento de reflexión. ¿Qué tan manipulador has sido? ¿Qué tan mentiroso o mentirosa? ¿Qué tan deshonestos son tus tratos? ¿Qué tan vulgar es tu lenguaje o tu pensamiento? ¿Qué tanta deshonra has traído a tu esposa, a tus hijos o a tus padres? ¿Qué tanta desobediencia ha quebrantado el corazón de los que te aman? ¿Qué tanta preocupación a los tuyos? Porque si nosotros nos comportamos, si nos arrepentimos, Dios es verdad. Él dice: yo no quiero la muerte del que muere. Conviértanse de este comportamiento y vivirán. Creo que todos necesitamos arrepentirnos, evaluar nuestros caminos. Dice la Biblia: no llames conspiración a todo lo que esta gente llama conspiración. No camines esos caminos de hablar tonteras. No teman a todo lo que ellos temen. Teme al Señor, que es manantial de vida. La justicia libra de muerte. Dice la Biblia que si hemos sido injustos, manipuladores, traicioneros, infieles, desobedientes, egoístas. Hay personas que son sádicas, crueles incluso con los suyos, malos vecinos, malos hijos, malos hermanos, malos líderes, malas personas. Dios no quiere la muerte del que muere. Convertámonos, incluso la iglesia. Qué tan deshonestos, qué tan mentirosos, qué tan ingratos, qué tan desleales hemos sido. Vamos a arrepentirnos. Vamos a pedir a Dios ayuda. Ante la intimidación de los acontecimientos, levantemos nuestra cabeza. Tomemos confianza. Ante las amenazas, hagamos lo que Josafat. No permitamos que el temor nos paralice y dejemos de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer por amor al Señor. No permitamos que lo que estábamos reconstruyendo en nuestra familia ahora se vuelva ruinas. No dejes que tus hijos se desconecten de Dios en esta temporada. No van a la escuela, no se puede salir a la calle, están metidos en el celular, en las pantallas, en la computadora, horas y horas y horas. No permitas que eso suceda. Que el temor no te paralice ni te turbe. Procura el bien de tu casa. Ora con tus hijos, discípulalos. Levanta altar al Señor y ante el miedo, haz lo que hizo Josafat.
Que el temor del Señor sea tu fuerte confianza y que tu vida justa y el arrepentimiento sincero te mantenga salvo, y el único temor que prevalezca en ti y en mí sea el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es para vida y la justicia libra de muerte. Oremos. Señor, te amamos. Creemos en ti, tu palabra nos da libertad, edifica nuestra fe, reconstruye nuestras vidas. La alabanza no son solo canciones, no son melodías, no es sonido de instrumentos, no es mero ruido. Es poder de Dios, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo, en la hermosura de la santidad, y a los justos será hermosa la alabanza. Que con nuestra alabanza y nuestra adoración en obediencia, tomándonos de tus promesas, apelando a tu justicia y a tu grandeza, venzamos todo temor. Que cada quien venza el temor, y que el único temor que triunfe en nuestra vida sea el temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En esta sabiduría bendita vivamos, en la justicia que Dios exige, caminemos y nos comportemos. Las sociedades de la tierra cambiaríamos si tomásemos en cuenta el bendito consejo. Declaro, anuncio y profetizo que tu palabra hace en nosotros lo que tú quieres, que prospera en todo aquello para lo cual hoy la envías, que progresa en nuestras vidas, y que como líderes de cualquier líder de su casa, de su trabajo, de cualquier lugar, es sabio, adquiere la sabiduría de Josafat y no permite que la situación lo turbe, porque va y consulta al Rey eterno, al soberano de las naciones, al sublime y glorioso en quien hemos creído y en quien esperamos. En Cristo Jesús, Dios y Padre bueno, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Bendito seas. Amén, Jesús. Les amamos y les bendecimos. Mi esposo y yo, pastores de Tierra Deseable, la familia pastoral, la familia de Tierra Deseable, les bendice, les amamos. Nos vemos pronto. Bendiciones.